Bienvenidos al módulo 1 de Indoor Bike. En este módulo vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a hablar de la historia de cómo se origina esta actividad, del reconocimiento del implemento, esta bicicleta tan particular, de cómo se acerca la actividad a la gente y cómo comenzamos con la misma, de seguridad y recomendaciones que hacemos desde el programa, de cómo prepararnos como instructores para una sesión y de los ajustes de esta bicicleta. Bien, hablamos de la historia un poquito, brevemente. Esta actividad surge por la necesidad que tiene un atleta de alto rendimiento de combinar su vida personal con el entrenamiento y además que las condiciones climáticas no sean un impedimento para entrenar. Ciclista de ruta de larga distancia empieza a pensar cómo podía hacer para reproducir su bicicleta a una bicicleta fija. Entonces, luego de tantas pruebas, de tantos ensayos, logra reproducir lo que hoy conocemos en cualquier sala de indoor, que es esta bicicleta tan particular que hace que se pueda ajustar perfectamente a la fisionomía de cada uno de nuestros alumnos, a cualquier persona, y de esa manera logra entonces poder entrenar en su casa y poder estar un poco más ahí y que el clima no sea también un impedimento. Las sesiones son muy efectivas. Sus compañeros de equipo ven que eso le está dando muy buenos resultados, entonces quieren hacer lo mismo, quieren tener sus bicicletas fijas con estas características para poder entrenar. Y bueno, hacen cada uno sus bicicletas, se ponen a entrenar en grupo y después ven que necesitaban diferentes estímulos, entonces empiezan a escuchar música en las sesiones. Cuando vieron que eso ya era bastante efectivo, se empieza a generar como cierta curiosidad, ¿sí?, de gente allegada que no eran del ciclismo, se empiezan a interesar por esta actividad que estaban haciendo, entonces quieren participar de estas clases y ahí es como surgen entonces las clases. Todas estas personas que estaban entrenando se ponen a dar clases y después, bueno, con una visión más comercial de toda esta nueva corriente, surge lo que hoy conocemos como todos los sistemas de ciclismo estacionario que están en cualquiera de los gimnasios que den la actividad. Así que bueno, esto es un poco la historia de cómo surge. Después vamos a hablar ahora del reconocimiento de esta bicicleta tan particular. Esta bicicleta tiene las características de ser una bicicleta fija, dura, de hierro, totalmente de hierro. Entonces, cuando recibimos gente nueva, debemos presentarles el implemento, debemos hacer que la gente se suba, que toquen, que apoyen las manos, que se fijen cómo es la textura de todo esto, de que se sienten bien en el asiento que es un asiento deportivo, no es un asiento muy cómodo, de que pongan los pies en los pedales y que levemente den un par de pedaleos como para tener esa sensación de qué es lo que está pasando con este implemento tan particular. ¿Cómo acercamos la actividad entonces? Una vez que ya presentamos esto, es cómo acercamos esta actividad a la gente. Y nosotros como instructores, al asumir este rol, estamos asumiendo un compromiso de ser los guías, ¿sí?, los guías de determinada cantidad de alumnos. Entonces, todas las instrucciones que hagamos, todo lo que le digamos a nuestros alumnos, tiene que ser con el mayor profesionalismo posible y tener todos los conocimientos necesarios para que nuestros alumnos disfruten del entrenamiento y para que nuestros alumnos se sientan seguros y no se lastimen y puedan volver a tomar las clases. Entonces, nosotros debemos velar por la integridad física de cada uno de nuestros alumnos y debemos conocer perfectamente todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Debemos tener en cuenta que vamos a recibir a personas que por ahí nunca tuvieron contacto ni siquiera con una bicicleta de calle, por lo tanto eso no es un impedimento para que hagan este tipo de actividad. Lo que sí debemos saber nosotros como instructores es qué recomendarle para que eso sea lo mejor posible, ¿sí?, para que lo disfruten, para que lo vayan haciendo en forma gradual y para que vayan
interiorizándose y que les vaya gustando cada vez más este tipo de actividad. Lo que hacemos son preguntas básicas también en este programa para que hagamos un testeo de con qué tipo de personas nos estamos encontrando, y las preguntas son si alguna vez obviamente tuvo una experiencia con bicicletas en la calle, si sabe andar en bicicleta, si alguna vez pedaleó con alguna bicicleta fija, si tomó alguna clase de algunos otros sistemas. Con esas preguntas nosotros ya sabemos a quién nos estamos enfrentando, o sea, a quién le vamos a dar la clase. Entonces con eso nosotros ya podemos brindar las recomendaciones necesarias, porque no tiene sentido gastarse en explicar todo a una persona que por ahí ya tiene una experiencia previa, así como no tenemos que quedar corto con las personas que no tienen ni idea y nunca anduvieron en bicicleta en su vida. ¿Cómo comenzamos? Bien, las bicicletas utilizadas en este deporte, en indoor, son totalmente ajustables al cuerpo de cada persona. Mantienen su fisionomía como tal y responden a la necesidad biomecánica de cada individuo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, de acuerdo a nuestra estatura, de acuerdo al tipo de fisionomía que tengamos, estas bicicletas nos dan la posibilidad de acomodarse perfectamente a esas características, y el pedaleo entonces va a ser mucho más productivo y mucho más efectivo. Estas bicicletas son, como decíamos, una reproducción exacta de lo que son las bicicletas de calle. Obviamente las bicicletas deportivas, ¿sí? Estamos hablando de bicicletas deportivas, que tienen un poco de una bicicleta de ruta con una bicicleta de mountain bike por el tipo de manubrio, ¿sí? Y por el tipo de asiento también que traen, ¿sí? Porque los asientos que traen estas bicis son más bien asientos de mountain bike y no bicicletas de ruta, que son mucho más angostos. Por eso en estas bicicletas debemos respetar todos los movimientos, exactamente todos los movimientos que nosotros le vamos a brindar desde este sistema, desde el programa, para que ustedes obviamente lo puedan reproducir y sepan que únicamente se puede hacer eso en estas bicicletas. Únicamente se pueden hacer los movimientos que nosotros les brindamos desde el programa, ¿sí? No se puede hacer nada que ponga en riesgo la integridad física de sus alumnos. Vamos a hablar de seguridad y recomendaciones del programa. Cuando ya tenemos a las personas, cuando más o menos hicimos un testeo de a quién tenemos enfrente, les debemos explicar que estas bicicletas de indoor son de piñón fijo, ¿sí? O más correctamente de transmisión fija, lo cual hace que no se pueda dejar de pedalear en ningún momento. ¿Por qué? Porque no tienen esa liberación del piñón que uno pedalea en la bicicleta de calle y deja quietos los pies y la bicicleta sigue. No, acá va a seguir, los pedales van a seguir porque la transmisión es fija. Por lo tanto, es muy importante que sepan eso para que sepan con lo que se van a enfrentar y no intenten por reflejo tratar de dejar de pedalear, porque los pedales se van a llevar los pies. Que para frenar este tipo de rueda, para frenar los pedales, no lo debemos hacer, digamos, bruscamente, que lo debemos hacer en caso de que necesitemos frenar de golpe. Tenemos la perilla de seguridad, la perilla de emergencia, que hace que se detenga rápidamente la rueda. Y si no, bueno, en forma gradual lo vamos haciendo nosotros con la fuerza de nuestras piernas, ¿sí? Pero no se puede frenar de golpe, ¿sí? Tiene que ser algo muy gradual. Acá pueden participar personas de todas las edades, ¿sí? De todas las edades y condición física. Nosotros como instructores debemos incentivar a los controles, obviamente médicos, para que uno esté tranquilo, por lo menos, de que no tiene ninguna afección cardíaca o no tiene ninguna molestia a nivel articular o lo que sea, y de esa manera poder disfrutar y poder hacer de esto una actividad física efectiva, ¿sí? Porque así como la actividad física puede ser muy efectiva si se hace correctamente, si se practica en forma incorrecta nos puede llegar a lastimar o nos puede llegar a traer inconvenientes de salud. Entonces nosotros debemos, como instructores, recomendar e incentivar todos los controles médicos correspondientes.
Vamos a hablar de cómo nos preparamos para una sesión. Como instructores debemos saber perfectamente que esta actividad es de ciclismo. Nosotros somos entrenadores de ciclismo estacionario. Por lo tanto, el uso de ropa y accesorios específicos del ciclismo les va a dar una imagen mucho más profesional cuando se paren frente a sus alumnos. Entonces es recomendable que toda esa ropa, esos accesorios estén en buenas condiciones y tengan variedad, ¿sí? Para que uno sepa, para que sus alumnos vean que ustedes están en el tema y que no es gente improvisada que viene solamente a pedalear y listo. No, nosotros ya debemos, por medio de la ropa y los accesorios, dar una imagen mucho más profesional y con eso la gente ya nos ve de otra manera. Dentro de los accesorios, el más importante es la botella de agua, la caramaniola, que la particularidad que tiene es el pico deportivo, el cual podemos aflojar con la boca, ¿sí? No hace falta utilizar las dos manos, podemos aflojar con la boca y de esa manera hacemos mucho más sencilla la hidratación, ¿sí? No tenemos que estar soltando las dos manos, sacando, desenroscando una tapa, ajustando. Acá simplemente se desajusta la perilla deportiva con la boca, se toma líquido, se vuelve a cerrar y se deja en el porta caramaniola que tienen generalmente las bicicletas o en el manubrio, dependiendo de las marcas. Entonces ya nosotros debemos recomendarle a nuestros alumnos que tengan botellas deportivas para la hidratación durante todo el entrenamiento. El calzado es una parte de la ropa que más nos caracteriza como ciclistas porque tiene las características de ser, primero, un calzado de suela rígida, que es lo que evita que el pie flexe durante todo el pedaleo, durante todo el circuito del pedaleo, y de esa manera se pueda transmitir correctamente la potencia de nuestros músculos en los pedales y sea más efectivo y más productivo. Y la segunda característica es que tienen la posibilidad de ponerle unos ganchos, unas calas, que van a encastrar en los pedales automáticos y de esa manera uno se puede enganchar mejor a los pedales y evitar que se zafen o evitar cualquier inconveniente, y también se hace una mejor transmisión de la fuerza cuando uno no tiene que estar pensando si el pie se va a salir, si no se va a salir, si tengo que frenar para ajustar la cinta y demás. Con esto ya nos aseguramos de que el pie va a estar sostenido, ¿sí? por medio de las calas, y además con la suela rígida que hace que evite flexar y se pueda hacer una transmisión de potencia y aprovechar todo al máximo el trabajo de nuestros músculos, o sea, el tren inferior. El short de ciclismo es otra de la indumentaria muy importante que nos caracteriza porque tiene la particularidad de que ser ajustado al cuerpo y además tiene esa badana, ¿sí? Esa almohadilla que va en la zona de la entrepierna, que es la que hace contacto con el asiento y evita que sea tan incómodo o evita lesiones a largo plazo, ¿sí? Nosotros como instructores vamos a dar muchas clases durante el año, entonces debemos proteger toda esa zona para evitar inconvenientes de salud a largo plazo. Y como son tan ajustadas al cuerpo, eso hace que evite el rozamiento y por lo tanto evita lastimaduras y evita paspaduras que son tan incómodas cuando nosotros estamos mucho tiempo arriba del implemento, ¿sí? Arriba de la bici. Las remeras de ciclismo son un accesorio que no es tan importante para sus alumnos, pero para ustedes como instructores sí, porque también siguen presentándose como ciclistas. Entonces, la particularidad que tienen es que estas remeras hacen un correcto intercambio de vapores y de esa manera la transpiración no se acumula, y de esa manera no hay condensación y de esa manera están mucho más cómodos durante todo el entrenamiento. Para sus alumnos no hace falta que se compren remeras de ciclismo, simplemente con decirle que traigan remeras así de Dri-Fit o de Dri-Cool o cualquiera de los sistemas que hace que haya un buen intercambio de vapores, ya con eso es suficiente. Tampoco es una condición
por la cual no puedan hacer actividad física. Ninguno de estos accesorios, ninguna de esta ropa que estamos mencionando son de condición sí o sí, sino que obviamente lo pueden hacer con la ropa que tengan. Nosotros como instructores debemos conocer cuáles son las recomendaciones que le tenemos que dar en caso de que traigan otro tipo de indumentaria, ¿sí? En el caso de que alguien aparezca con una zapatilla de running, por ejemplo, la zapatilla de running tiene la suela muy blanda, entonces cuando uno pedalea el pie flexa mucho durante toda la clase y lo que debemos recomendarle a nuestros alumnos es que estén conscientes de eso, que sean conscientes de eso y que traten de mantener lo más rígido posible el pie durante todo el pedaleo. Con esa recomendación ya está. Con la calza, ya ahí lo que debemos recomendar es que vayan teniendo un poco de paciencia con respecto al apoyo en el asiento, porque al ser un asiento deportivo no es tan cómodo, es un asiento al cual nos vamos a acostumbrar, pero no es un asiento cómodo. Entonces sus alumnos deben saber eso, ¿sí? Deben saber que si no usan calza con badana, por lo menos sepan que les va a llevar un poquito más de tiempo acostumbrarse y acomodarse al asiento, pero que después eso ya va a ser posible. Y con respecto a las remeras, como les decía, no es tan necesario que ellos vengan con remeras de ciclismo, sí nosotros para presentarnos como ciclistas. Las recomendaciones de seguridad para los alumnos son antes de la clase, durante de la clase y después de la clase. Antes de la clase lo que debemos recomendar, como decíamos un poquito anteriormente, es realizar un apto médico, ¿sí? Tener los chequeos médicos al día, utilizar ropa adecuada, o de ciclismo, o ropa por lo menos que haga similar, que hagan a ese pedaleo más confortable. Concurrir con hidratación, ¿sí? Concurrir con hidratación siempre, siempre, ¿sí? Tratar de que no haya ningún alumno sin hidratación. Preguntarle si hay, o sea, cuando nosotros empezamos a preguntar si hay gente nueva, que sea la primera clase, obviamente debemos preguntar para poder ayudarlos y darle todas las recomendaciones necesarias. Es muy común en muchos sistemas que la gente nueva va, se sienta en la bicicleta como puede y el instructor ni siquiera se da cuenta de que hay gente nueva, entonces nosotros eso no lo podemos permitir de ninguna manera, por eso en cada una de nuestras clases, por más que conozcamos casi a todos, siempre debemos preguntar si hay alguna persona nueva, si hay alguna persona que tiene algún inconveniente que debamos tener en cuenta. En el caso de que la persona sea nueva, obviamente lo invitamos a que se familiarice primero con el implemento, ¿sí? Que tenga el contacto y demás, y después, bueno, ya le acomodamos la bicicleta y le decimos todo el porqué y demás. Durante la clase, las recomendaciones que tenemos que dar es que hay que comenzar con poca resistencia y de esa manera prestar mucha atención al ciclo de pedaleo. O sea, empezamos con poca resistencia, prestamos mucha atención al ciclo de pedaleo para lograr una correcta técnica, ¿sí? Primero lo que se hace es eso, tratar de lograr una correcta técnica de pedaleo y prestar atención a todas las indicaciones que hace el instructor, o sea, hacer hincapié en eso, que por favor presten atención a todas las indicaciones que ustedes les están dando para que eso sea algo mucho más seguro y sea mucho más productivo para ellos, ¿sí? Y después de la sesión nosotros debemos, una vez que los pies se detienen, cuando ya termina la clase, la parte de pedaleo en realidad, cuando se termina la parte de pedaleo, debemos avisarles cómo deben desenganchar los pies, que lo hagan con mucho cuidado, que esperen. En el caso de tener zapatillas, las zapatillas primero deben ser desenganchadas y después, bueno, después bajamos de la bicicleta. Hacemos una rutina de elongación, ¿sí? Vamos a hacer una parte de elongación para poder que nuestros alumnos estén mucho más confortables. Y obviamente debemos agradecer por que hayan venido, que esperamos que vuelvan, que esperamos que se hayan sentido cómodos y de cualquier sugerencia o lo que tengan, por favor, que nos las hagan, así nosotros lo tenemos en cuenta. Las bicicletas, bueno, acá tenemos más recomendaciones. Las bicicletas son, como decíamos, de piñón fijo. El pedaleo de esta bicicleta es en base a una rueda volante, ¿sí? Se genera esta bicicleta, es tan similar a una bicicleta de calle y se genera esa sensación porque tiene una rueda volante. Al principio lo mencioné, que es una rueda, es un disco que pesa entre 20 y 22 kilos, que genera mucha inercia
entonces hay que tener mucho cuidado con eso para poder frenar cuando sea necesario, utilizar el freno de emergencia y demás, o utilizar la fuerza de nuestras piernas. Otra recomendación es que debemos mantener una posición correcta, debemos mantener la cola siempre bien en la parte ancha del asiento, siempre en contacto la cola con el asiento, las manos en el manubrio, ¿sí? Tratar de relajar toda la parte de la cintura para arriba para que el movimiento sea mucho más fluido y para que la respiración se pueda hacer mucho mejor, se pueda hacer correctamente. Siempre debemos mantener una resistencia mínima. Acá en estas bicicletas no se puede pedalear jamás sin resistencia. Siempre debemos tener una resistencia mínima para que de esa manera sea algo efectivo. Porque si no, como les decía, esta bicicleta como genera tanta inercia, si nosotros no le ponemos resistencia, los pies prácticamente se van solos y nosotros no estamos haciendo nada más que un movimiento dependiente de estos pedales. Y de a poquito, una vez que ya le agregamos la mínima resistencia, ahí sí vamos probando de poner o sacar de acuerdo al momento de la clase o lo que vaya indicando el profesor. Nosotros como instructores también debemos tener en cuenta mucho el tema del volumen de la sala, el tema si tiene aire acondicionado, del aire acondicionado, de ir obviamente recibiendo de tener ese feedback con nuestros alumnos cuando algunos por ahí empiezan a tener frío, por ahí está muy fuerte la música. Debemos tener muy en claro eso, debemos tener en cuenta eso para que obviamente sea una clase que les guste a nuestros alumnos, porque a nosotros nos puede gustar mucho la música al volumen, a todo volumen, pero si nuestros alumnos prefieren un volumen mucho más bajo, debemos acomodarnos a lo que quieran nuestros alumnos. Debemos recomendar también entonces el uso de la toallita personal, que traigan una toalla para la sesión, porque de esa manera obviamente van a mantener su higiene personal y además van a proteger el implemento de que no se chorree tanta transpiración sobre este implemento de metal, que la transpiración al tener mucha sal hace que se vayan oxidando y se vayan desgastando. Entonces, para evitar eso, toallita, mantenemos la higiene personal, mantenemos el cuidado del implemento. Los ajustes de la bicicleta. Esta bicicleta tiene la particularidad de que, como les decía, se pueden ajustar a cualquier fisionomía de nuestros alumnos, ¿sí? O sea, se puede ajustar perfectamente a la estatura y se puede ajustar perfectamente a las características que tengamos del tronco. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver a continuación un videito donde mostramos cómo es el asiento, cómo se sube y se baja el asiento, o cómo se corre para atrás y adelante, o cómo se sube y se baja el manubrio, o cómo se corre de atrás para adelante. Estas bicicletas tienen la particularidad, como les decía, de que son una reproducción exacta de una bicicleta de ruta o de una bicicleta mountain bike, o un mix entre ellas dos. Por lo tanto, respetan todos los ángulos y toda la estructura correspondiente a esas bicicletas. Entonces, los ajustes que puedan hacer van a ser de acuerdo a la fisionomía y de acuerdo a las características de cada alumno, y con eso obviamente vamos a poder disfrutar y pedalear en forma correcta y podemos generar ese movimiento biomecánico correcto para que esto sea lo más productivo posible. Así que bueno, vamos a ver el videito y cualquier consulta o duda sobre todo lo que yo estuve hablando, obviamente me la pueden transmitir, me pueden preguntar y yo les voy a responder de si se quedaron con alguna duda. Básicamente todo lo que estuvimos viendo es algo mucho más teórico, que es la característica de esta primera parte. Sí, ahora vamos a ver la parte de ajustes de la bicicleta, que es algo un poco más práctico, pero bueno, si les quedó alguna duda, por favor me avisan y la respondemos. Gracias.